vamos a filosofar un poco de algunas cuestiones relativas a la decisión de Dios o a decisiones que tomó Dios. Y esto viene a partir de dos preguntas que me hicieron y que voy a tratar de compartirlas para que todos podamos comprender el porqué de esas decisiones. La primera pregunta es ¿por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y la segunda es ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Vamos a empezar por la primera. La primera de ellas, como siempre, se comienza desde el principio, ¿no? La pregunta en concreto y textual fue ¿por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo lo que eso iba a producir, sabiendo lo que desencadenaría después? Todos sabemos que Dios puso al hombre y a la mujer, creó al hombre y después de una costilla del hombre creó a la mujer, a Adán y Eva, y los puso en el paraíso, en el jardín de Edén. Y les dijo, todo lo que hay aquí pueden comer de todo y alimentarse de todo lo que hay en este paraíso, en este jardín. Pero hay un solo árbol. Hay un solo árbol cuyo fruto no pueden comer. De ese fruto no coman. Entonces la pregunta es, ¿por qué puso Dios ese árbol? Sabiendo que el hombre iba a desobedecer, porque Dios sabía que el hombre iba a desobedecer y justamente de ese árbol o del fruto de ese árbol es el que iba a comer. Si Dios sabía eso y es omnisciente porque Dios sabe todas las cosas, ¿por qué puso ese árbol? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. En primer lugar, es importante saber que Dios no hizo de nosotros robot. Dios nos hizo personas con uso de razón, con racionalidad. Y una persona racionalmente sabe distinguir y definir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como Dios no nos hizo robot, nos dio libertad, el libre albedrío, puso ese árbol para que nosotros, los seres humanos, decidamos si estamos para obedecerle o no. Porque hubiese sido más fácil que no ponga el árbol. Todos, como animalitos, hubiésemos andado en el jardín de Edén, esclavos, sin racionalidad, sin poder de decisión para definir si obedecemos o no obedecemos. Entonces, Dios nos dio algo que es maravilloso, maravilloso, que es la libertad. La libertad de poder decidir. Por eso estaba el árbol. Que no la sabemos usar, que nos cuesta usar bien la libertad, eso es otra cosa. Pero Dios puso justamente un solo arbolito dentro del jardín. En primer lugar,
para darnos la libertad. Y en segundo lugar, para que veamos que no somos tan perfectos como nos creemos. Que allí, justamente, el ser humano fue a comer del fruto de ese árbol. Y para mí, desde mi punto de vista, la grandeza de Dios es esa, que no quiso crear una humanidad esclava, ni de Dios. Cada uno decide y define por su cuenta. Y eso es extraordinario. Demuestra toda esa perfección divina que nos dio libertad para poder elegir, que no nos esclavizó. Eso es hermoso. Entonces no puso el árbol como un engaño, como una trampa para que el hombre pecara. Puso el árbol para que el hombre hiciera uso de su libertad, para darle oportunidad a Adán y a Eva de elegir si van a obedecer o no van a obedecer. Todos conocemos la historia. Sabemos que no obedecieron. Pero como Dios nos ama tanto, y Dios sabía que no le iban a obedecer, Él ya tenía preparada la salida, el salvavidas, para auxiliarnos y sacarnos esa desobediencia. Y entonces, así como por un hombre vino la muerte, por Adán, por un hombre vino la vida, por Cristo. Ese fue el salvavidas que tenemos para no morir espiritualmente. Pero sigue estando la libertad. El hombre podía elegir el árbol o el fruto del árbol o no. Y el hombre puede elegir a Cristo o no, como Señor y Salvador de su vida. Puede elegirlo o no. Eso demuestra que Dios quiere que nosotros seamos dueños de nuestras decisiones. No somos robots de Él. Somos dueños de nuestras decisiones y nosotros somos lo que debemos aprender a utilizar las decisiones responsablemente y con sabiduría. Porque en la vida hay que ser sabio para vivir, porque la vida implica tomar decisiones diariamente, algunas más importantes que otras. Pero Dios nos dotó de la libertad para que tomemos esas decisiones y está en nosotros tener la sabiduría de tomar la que es mejor. Por eso Dios dejó el árbol. No para dejar el mal allí, para que el hombre pisara el palito, sino para que hiciera uso de su responsabilidad de decidir bien. Claro que Dios sabía lo que habría de pasar. Claro que Dios sabía lo que iba a ocurrir, que iban a desobedecer. Y bueno, de esa manera Dios probó al hombre. Probó que es desobediente por naturaleza y le probó que no es perfecto como el hombre cree. Y también le demostró que Dios quiere que le amemos de verdad, porque el amor que se impone no es amor. El que realmente
decide seguirlo al Señor y el que realmente decide, o si Adán y Eva hubiesen decidido no comer del fruto de ese árbol, era por amor a Dios. Dios no quiere que le amemos obligadamente. Dios quiere que de nuestro corazón salga ese amor hacia Él. Porque la obediencia forzada no es un amor genuino, no es un amor verdadero. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar. En aquellas épocas se hacía el servicio militar y tenía que obedecer, estuviese o no de acuerdo con las decisiones que se tomaban y con las directivas que me impartían. Pero eran decisiones obligadas. Era una obediencia obligada. Era impuesta. Eso no es hacerlo por decisión propia. Dios quiere que nuestra obediencia sea por decisión propia y por amor a Él. Si nosotros transformamos nuestras vidas, no es porque Él quiere y te obliga a que te transforme, sino porque Él quiere que nosotros le amemos tanto que por amor a Él transformamos nuestro ser para que Dios nos tome como un auténtico testimonio verdadero, viviente en esta tierra. La grandeza de Dios es tremenda. No te exige amor, no te exige obediencia, no te exige responsabilidad. Pero sí te da las herramientas para que vos decidas. Si amas, que sea de verdad. Si obedeces, que sea porque realmente sientes la necesidad de hacerlo. Y si decides responsablemente, es porque piensas. Por eso siempre suelo repetirle a los hermanos, la vida cristiana es una vida racional, que debe pensarse, que debe analizarse, que debe hacerse no como autómatas que siguen automáticamente y permanentemente algo que le dicen que tienen que creer, sino como verdaderos creyentes que analizan, que piensan, que sienten, que viven, que deciden, que aman. Por eso el amor a Dios es comunión con Dios. Entonces, Él permitió que el hombre elija. Pero como les decía, si bien sabía que no le iban a obedecer, ya tenía previsto el camino para salvarnos. Y esa desobediencia del hombre, yo hubiese sido Dios, hubiese dicho, desobedeciste, perdiste, chao. Pero Él nos ama, no nos deja abandonados. Y para rescatarnos de esa desobediencia, dio la vida nada menos que de su Hijo, de Jesucristo. Le costó la vida de Jesús, la vida de su Hijo, la desobediencia humana. No obstante que Él sabía que ese iba a ser el costo, no renegó de darnos la libertad de poder decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso, Él dejó ese arbolito. Pero no porque Dios quería que cayera como chorlito, sino porque muchas veces nuestra incapacidad de pensar, de razonar lo que vamos a hacer, le llevó a desobedecer al Dios que lo había creado.
El que falló fue el hombre, no Dios. Entonces, no significa que Dios creó el mal, sino que permitió que el mal fuera posible, dándole al hombre libertad para elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, que quede claro, el mal no es creación directa de Dios. El mal surge como consecuencia de alejarnos de la voluntad de Dios. Si no estaba ese arbolito, el hombre no iba a tener posibilidad de demostrar que no se aleja de la voluntad de Dios. En este caso demostró que sí se alejó de la voluntad de Dios y perdió. Perdió, pero Dios dice, bueno, no lo voy a dejar que se muera en el infierno o que se queme en el infierno. Lo voy a salvar. Y por eso vino la muerte de su Hijo para esa salvación. Entonces valoremos bien esa libertad que Dios nos ha dado. Sepamos decidir bien. Seamos inteligentes en la vida. Y si no nos da la capacidad de poder elegir, consultemos, preguntemos, hablemos, no seamos cerrados, aprendamos, compartamos nuestra forma de pensar y aceptemos que pueda haber otra forma de pensar. Hasta conocer cuál es la decisión más correcta que podemos tomar en todos los órdenes de la vida. Porque Dios permitió la posibilidad de que erremos, de que equivoquemos. Por eso el arbolito. Pero también permitió la posibilidad de que nos arrepintamos. Porque si no, tampoco existiría el arrepentimiento. Y siempre, cuando tomamos una mala decisión, hay que tener también la sabiduría de arrepentirse a tiempo. Porque la vida es eso. Errar, podemos errar muchas veces. No somos perfectos. Pero sí, hay que tener la humildad para saber arrepentirse. Para saber pedir perdón. Porque así lo hizo Dios, dándonos la redención en la persona de Jesucristo. El hombre se equivocó, Dios lo perdonó en la medida que acepte al salvavidas que Dios le dio, que fue Jesucristo. Y la segunda pregunta, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en lugar de mandarlo a la tierra para hacer caer a otros? Buena pregunta. Buena pregunta. Ustedes saben que la Biblia nos habla de que Dios creó un ángel bello, sabio. Pero a causa de su hermosura, quiso ocupar el lugar de Dios. Se rebeló contra Dios. Porque Dios también creó a los ángeles con libre albedrío. Y este ángel precioso, hermoso que Dios había creado, se rebeló porque quiso ser Dios. Se las creyó. Se enalteció. Y Dios lo echó del cielo, lo mandó a la tierra y él arrastró con una serie de ángeles que se le sumaron en la rebelión, que son los ángeles caídos, los demonios.
Entonces, ese ángel que había creado Dios, que era bello y que después se reveló, es Satanás, que fue echado a la tierra. Y todos los demonios son los ángeles caídos que le siguieron. Entonces la pregunta es, ¿y por qué en vez de enviarlo a la tierra, no lo liquidó ahí, no lo exterminó a Satanás? Si sabía que iba a venir para hacernos caer en sus garras. En primer lugar, lo que hay que saber es que Satanás no tiene poder absoluto. Nos molesta y mucho y nos quiere hacer caer, sí, pero de ninguna manera es Dios, es un ser creado, como nosotros somos seres creados. Dios es creador, está en otro nivel, que se sujete al creador. No está al mismo nivel que Dios. En segundo lugar, Satanás puede actuar por un tiempo determinado hasta que Dios le diga basta. Ya vamos a ver cómo va a terminar. Puede actuar por un tiempo determinado y bajo el control de Dios. No puede hacer lo que quiere. Si nosotros estamos bajo la protección de Dios, Satanás no puede tocarnos. No puede tocarnos. Porque Dios no se lo va a permitir. Job 1:12 nos muestra que Satanás solo actúa cuando Dios se lo permite. Y le pidió ponerlo a prueba a Job. Y Dios le dijo, ponelo a prueba, ya vas a ver que es un buen creyente. Solamente no pongas tu mano sobre él. No lo toques. Le puso los límites. Y Satanás se tuvo que ajustar a los límites que le impuso Dios. O sea que está en esta tierra, expulsado por Dios, pero no tiene poder absoluto. Nos molesta, sí, pero hasta donde Dios le permite. Por eso es importante estar siempre cerca de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite que Satanás actúe muchas veces y nos ponga a prueba? En primer lugar, si supongamos que no existiera el árbol del fruto del bien y del mal, el hombre no podría decidir entre lo bueno y lo malo. Sería un robot. Y en segundo lugar, si no está Satanás, que lo está molestando permanentemente, la fe no crece, sería una fe superficial. Y tampoco habría libertad humana, porque también nos toca decidir entre Cristo y la perdición. Y está allí vigente nuevamente el concepto de libertad. Dios nos creó seres libres que tenemos que saber tomar decisiones y buenas decisiones. O seguimos a Dios o se sigue a Satanás. Porque si no pone la otra parte y seríamos robots impulsados por Dios. Y Dios no quiere robot. Dios quiere que le sigamos por decisión propia.
Entonces las pruebas a las cuales nos somete muchas veces y Dios permite que nos someta a Satanás es para hacer crecer nuestra fe. Porque Dios quiere que tengamos algo más hermoso que el oro. Si yo les digo a ustedes, tengo un camión de oro o mucha fe, ¿qué eligen? ¿El camión lleno de lingotes de oro o la fe? No me digan nada. ¿Ah? Ustedes dirán, ¿vos sabés cómo paso al frente con un camión lleno de lingotes de oro? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego para saber si es oro. Y la fe se prueba con el fuego de la prueba para saber si es verdadera y es real. Porque de boca somos todos cristianos y de boca todos somos Señor, Señor, Señor. Pero cuando viene algún momento medio difícil, nos cuesta perseverar en la fe. Comenzamos a dudar de todo. Y Dios quiere que fortalezcamos esa fe. Y a veces permite que Satanás nos moleste para que nuestra fe vaya creciendo y nos apoyemos y confiemos en Él. Para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, los sufrimientos de la vida y las tentaciones a las cuales nos somete Satanás, lo que hacen es fortalecer el carácter. Son necesarios. Porque los problemas, las dificultades, los momentos difíciles son los que nos hacen crecer. Y nos fortalecen y nos hacen tomar decisiones verdaderas. En consecuencia, la presencia de Satanás es porque Dios respeta nuestra libertad. Nosotros tenemos el libre albedrío que fue dado tanto a los ángeles como a los hombres. Así como hubo ángeles que le siguieron a Satanás, que son los ángeles caídos, nosotros también tenemos la libertad, o el ser humano. Nosotros ya hemos decidido, pero el ser humano en general tiene la libertad de seguirlo a Satanás, como los ángeles caídos, o de seguirlo a Dios. Por eso también está presente Satanás, para que el hombre haga uso de la libertad de decidir. Si lo hubiese destruido a Satanás, hubiese anulado la responsabilidad moral del hombre. Total, nadie te tentaría, nadie te impulsaría a hacer cosas malas. Nadie tendría responsabilidad de tomar decisiones correctas, porque no existiría lo malo. Y también si no estuviese Satanás, no tendríamos posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por eso Dios no lo destruyó. De todas maneras, sabiendo que la presencia de Satanás iba a producir toda la tentación que muchas veces produce en nosotros, Él previó la redención y la glorificación. Requirió dar lugar a su amor para salvarnos. En consecuencia, a través de la prueba y el pecado, Dios demuestra su gracia, su justicia y su poder redentor. Si no, no hubiese sido necesaria ni su gracia
ni su justicia, ni su poder redentor. Y el final ya sabemos cuál va a ser. Nosotros tenemos un final de victoria. El cristiano va a resucitar y va a vivir eternamente junto a Dios. Y el que sigue a Satanás va a seguir los pasos de Satanás, que es la derrota absoluta, la derrota segura. Como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos asegurado una resurrección, una vida junto a Dios, una vida de gloria eterna, con cuerpo resucitado. El que sigue a Satanás, el que no acepta a Dios, tendrá también un cuerpo resucitado al final del juicio, pero seguirá los pasos de Satanás como siguieron sus pasos los ángeles caídos. Y será atormentado también eternamente en el lago de fuego y azufre. Porque cuando morimos, hermanos, no termina todo. Hay quienes dicen, bueno, cuando morimos termina todo. No, no termina todo. Hay vida eterna, ¿eh? O en un lado o en el otro. Depende de lo que has elegido. Enorme, enorme nuestro Dios. Grandiosa su sabiduría. Que dijo, voy a confiar, les voy a dar la posibilidad de que decidan ellos. Para eso los he dotado de libertad de decisión y que tengan responsabilidad para decidir bien. Porque todos viviremos eternamente. El problema es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Junto a Dios o junto al diablo, atormentado día y noche por los siglos de los siglos? Entonces, para darnos ese libre albedrío, esa libertad, es que existen esos dos elementos, el fruto del árbol del bien y del mal, y por eso no lo liquidó a Satanás. Claro, el ser humano quiere todo fácil. Nosotros queremos que la Biblia nos diga todo lo que tenemos que hacer. Todo. Pero como un manual así, que no dé lugar a duda. Hay que hacer este paso, esto otro, esto otro, esto otro. Y Dios no quiso que sea así. Hay cosas que son cuestiones de interpretación, y ya dijimos. Hay distintas religiones porque interpretan de manera distinta. Y bueno, pero Dios lo permitió así, para que el hombre escudriñe la Biblia, porque si te lo da como un manual, lo va a leer una vez y nada más. Y va a cumplir con el manual, pero así, con esas cuestiones que son susceptibles de ser interpretadas, tenemos que leerla y leerla y leerla y analizarla y escudriñarla para descubrir cuál es la verdad dentro de su contexto histórico, geográfico y espiritual. Pero el ser humano quiere cómodo, quiere las cosas cómodas y Dios no le da las cosas cómodas. Tenés que decidir, tenés que escudriñar, querido. Bueno, pero ¿y por qué el árbol? Y bueno, para que vos decidas, para que tengas responsabilidad en la decisión. Para que sepas elegir bien. Y bueno, ¿y por qué Satanás? Y bueno, para que vivas por un camino correcto y no siguiendo el camino del mal.
Pero es decisión tuya para que hagas uso de ese libre albedrío, de esa libre posibilidad de decidir. El hombre prefiere no tener libertad con tal de tener comodidad, aunque eso le cueste ser esclavo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres y que decidamos bien. Entonces, temporalmente Dios permite el mal en primer lugar para demostrarnos que no somos perfectos como creemos. Y en segundo lugar, para demostrarnos que su amor es tan grande que acudió a salvarnos con un bien mayor, dando la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, para manifestar la justicia y la misericordia del Padre. Que Dios les bendiga más de lo que nos bendice, dándonos la libertad de decidir inteligentemente. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, Perfecto es tu amor. tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida Perfecto es tu amor, ahí, con el que dio su vida
vida por nosotros. Victorioso Rey, Señor. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Con Él siempre hay victoria, porque estamos en sus manos poderosas, en sus manos de victoria. La simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Satanás no tiene potestad en nuestras vidas, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Dios de verdad, Dios auténtico. Es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.